Buenos días a todos, buenos días, ya por ahí los estaba viendo. Y bueno, pues vamos a continuar con la sesión 2. Vamos a retomar un poco el aspecto que tiene que ver, bueno, la intención sigue siendo todavía permanente de cómo estos procesos de evaluación y sobre todo lo que vamos a hacer hoy, como ya lo mencionaba la maestra Nelly, cómo estos instrumentos que ustedes van a aplicar con sus alumnos, porque también la intención es que el producto que salga o los productos que salgan hoy, o el avance, porque a lo mejor no lo terminamos hoy, es para que ustedes lo apliquen con sus alumnos, ¿no? O sea, que lo que hagamos en una comunidad de aprendizaje, en estas salas Zoom, estas sesiones ya asincrónicas, tengamos esa oportunidad de dialogar sobre las experiencias, ya les platicaré al final, qué es lo que yo les pediría a ustedes, lo que vamos a compartir. Vamos a participar todos. Ahí, en realidad, estas dos sesiones últimas, quienes van a participar son ustedes, en cuanto al diálogo, las experiencias que obtuvieron, qué pueden mejorar de los instrumentos, si realmente esto que en el plano teórico estaba funcionando o nos regresamos porque en realidad tuve que volver a manejar una evaluación como la hacía antes y a lo mejor con un tinte muy memorístico, tradicional, que no es la intención, pero eso es lo que de eso consiste estas sesiones, enriquecerlas a través del diálogo, permitirnos esta vivencia. Yo les decía, de verdad, asumimos durante mucho tiempo que el único válido era lo que estaba en los libros de didáctica, por ejemplo, ¿no? Era así como que, a ver, el librito y en qué página. Pero nos dimos cuenta que, y no hace muchos años, que lo más vital y la formación, como lo hemos visto, es el diálogo que ustedes generen, el compartir estos espacios que no vamos a encontrar en ningún libro, ¿no? Entonces, estas experiencias que ayer y que en otros momentos ustedes lo han platicado como docentes, con las mismas preocupaciones, necesidades, alumnos similares, es muy importante. Entonces, perdón que me tenga ahí, pero a veces cuando se obvia, lo hacemos a un lado, ¿no? Pero en realidad estos espacios son muy importantes. Entonces vamos a ver estas dos sesiones hoy, bueno, dos temas, perdón. Hoy veríamos la evaluación formativa, el papel de la retroalimentación y, como ya les comentaba, los instrumentos de la evaluación formativa. Y lo que pretendemos digo en plural porque es ustedes y yo, es analizar y reflexionar los rasgos principales de la retroalimentación y la evaluación formativa que permite diseñar instrumentos para esta evaluación formativa. Aquí el punto es cómo he desarrollado mi retroalimentación con mis alumnos, si es que la he realizado y si no, qué me ha detenido en realizarla, porque de todo se vale, a lo mejor no tengo elementos para realizarla, o a lo mejor creo que no es la conveniente. Entonces, de esto vamos a platicar el día de hoy. Maestro Nelly, por favor. Y bueno, para mí es importante nuevamente partir de esta lógica. Hoy hablaremos de la clase. Si vamos a hablar de la retroalimentación, vamos a hablar de la evaluación formativa, vamos a empezar a situar. Una de las experiencias que he tenido a lo largo de estos años es que como docentes trabajamos a partir de secuencias didácticas. Estas secuencias didácticas van a ser muy diferentes a una secuencia de actividades. Seguramente ustedes cuando plantean una clase, tienen una serie de actividades, ¿no?, de las cuales van a realizar en el tiempo que dura la clase, pero lo que nos ha ayudado mucho a entender, con todo esto que platicábamos el día de ayer sobre el desarrollar otro tipo de habilidades con nuestros alumnos, es hablar de una estrategia, ¿sí? Y bueno, no sé si ustedes tengan esta percepción sobre qué significa una estrategia y qué significa una actividad. En lo común, algunos dicen que la estrategia tiene que ver con un conjunto de actividades, ¿no? A mí me gusta platicar la estrategia como un juego de ajedrez. Cuando alguien va a mover una pieza, no solamente están pensando en su juego, sino también en del otro. Cuando yo estoy con mis alumnos, estoy pensando lo que voy a hacer, pero también estoy pensando la reacción de ellos. ¿Sí me explico? Es decir, a lo mejor yo puedo pedir muchas cosas,
pero si no pienso en la reacción de ellos, estoy haciendo un trabajo por separado. Y cuando hablamos por una estrategia, es mover una pieza en el ajedrez, pero estoy pensando en la reacción que va a tener el otro. Cuando yo diseño una clase, por eso es que me permite esta estrategia, qué actividades, y estoy pensando en mi grupo. Incluso estoy pensando en ciertos alumnos que sé que me van a contestar algo o que me van a opinar algo, y nos ha pasado en el transcurso de las clases. Entonces es muy importante, bueno, esa es una recomendación, trabajar por estrategia. Y esto de la situación didáctica, que seguramente para ustedes es común, hablar de situación, yo quisiera utilizar la palabra situación de poner en lugar, poner en un lugar al alumno. Ayer hablamos de una situación problemática, problematizar, y sobre todo con esta inquietud de investigaciones, que cuando el alumno aprende es porque estamos ante, o él está ante un conflicto cognitivo, ¿no? Entonces, esta es una recomendación que yo haría, pensar en una situación de aprendizaje y pensar en cómo, ahora piensen ustedes, no es tanto el cúmulo de actividades, sino qué actividad voy a proponer, pero también estoy pensando en la reacción de mis alumnos. Ok, sí, maestra Nelly. Perdón, ¿puedo ver el objetivo antes? Sí. Que les van a pasar la presentación. Sí, claro. Adelante, maestra Nelly. Esto es lo que yo les decía. Poner en situación de aprendizaje es poner en el lugar. No, a lo mejor lo que quiero comentarles a ustedes es cómo coloco la planeación, cómo coloco la evaluación en el lugar de mi alumno con estas características que tiene, con estas necesidades, con respecto al contenido que yo voy a trabajar con ellos. O sea, entiendo que hay niveles de conocimiento que pueden ser a un nivel abstracto, pero como ese nivel abstracto, como ustedes lo trabajan, podemos desarrollarlo en el lugar del alumno, en las necesidades de las características, ya en su formación académica, por supuesto. Y bueno, aquí hablaríamos de una situación didáctica, es algo que yo les comentaba. Más allá de una explicación, una exposición, sería una sesión en donde estuviera centrado en indagar, en cuestionar, analizar, seguramente comprender entre ustedes, desafíos, generar desafíos intelectuales. Esto es como muy importante que desarrollemos en clases, lo cual nos puede permitir para desarrollar la situación didáctica también en conformar evidencias. Esta es una palabra muy común en el terreno de la evaluación. De hecho, hay evidencias de evaluación. ¿Cómo tomar en cuenta una evidencia de evaluación? Algunos le llaman insumos, ¿no? Esto que me va a permitir para poder asignar una calificación, lo que ustedes hacen, a lo mejor un trabajo, a lo mejor un ensayo, una práctica, la misma prueba escrita, un examen. Entonces, ahorita vamos a analizar esto, pero estas evidencias, lo común, y ahí es donde quiero destacar, es que estas evidencias, generalmente el maestro piensa que solamente es para los alumnos. En realidad, conformar evidencias de evaluación también nos permite a nosotros como docentes reflexionar lo que decíamos el día de ayer sobre nuestros propios procesos. Cuando yo pongo en juego evidencias a mis alumnos, como, insisto, proyectos, prácticas, ¿cómo genero esa retroalimentación? ¿Cómo me permito yo ayudar a esto que yo les decía? ¿Cómo genero estos puentes? A lo mejor suena muy abstracto, los puentes cognitivos, pero un puente cognitivo puede ser la retroalimentación, el acercamiento que yo pueda tener con el equipo, que pueda tener con un alumno o con todo el grupo, ¿no? Y nuevamente pensar si la evaluación solamente me sirve para identificar dónde se encuentra mi alumno o me permite también mejorar su proceso de aprendizaje. Entonces, no son nuevos instrumentos, pero sí darle otro sentido a esos instrumentos de evaluación. Cómo esos instrumentos de evaluación le permiten al alumno mejorar su aprendizaje. Y vamos a platicar mucho el día de hoy. Por ejemplo, yo pongo aquí una inquietud. Si no hay aprendizaje, ¿es porque no hubo enseñanza? Y aquí es donde ustedes participan. Y la maestra Anaí me va a decir. ¿Usted qué piensa, maestra? ¿Sobre qué? Si no hay aprendizaje, es porque no hubo enseñanza.
Bueno, pues suena bastante general, ¿no? Esta línea. Si no hay aprendizaje es porque no hubo enseñanza. Es una creencia, ¿eh? O sea, realmente, o sea, si se entiende por enseñanza, bueno, que hay un interlocutor y que hay alguien que recibe, pues no es así, ¿no? Aprendemos de muchas maneras, no es necesario, o sea, que exista alguien, ¿no? Sí, por ejemplo, habrán escuchado a un maestro que diga, es que mis alumnos no aprendieron. Y entonces alguien va a decir, pues es que no enseñaste. Sí. ¿Es posible eso? A ver, ¿qué opinan? Sí, maestro Armando, por favor. Es momento de hacer catarsis y... Bueno, yo considero que es así muy vago. Si decimos, no hay aprendizaje porque el alumno no aprendió lo que el maestro quería enseñar, puede ser que sí. Pero hay otro tipo de aprendizajes que se pueden dar. A veces, incluso para el alumno, el hecho de decir, yo a este profesor no le entendí nada, está aprendiendo cómo no se debe dar clases, ¿no? Sí, sí, claro, Entonces, claro. yo creo que y eso ya está, a lo mejor él cuando sea profesor va a decir, no voy a hacer lo mismo que este profesor, ¿no? Porque no da una, ¿no? Ok. Entonces, creo que sí, en función de lo que el maestro quiere enseñar, a lo mejor sí, el alumno no aprendió, porque creo que también es muy importante plantear desde un principio qué es lo que uno quiere como maestro que aprendan, o qué es lo importante para que se enfoquen en eso y no se pierdan en el discurso que a veces uno da, ¿no? Que es el rollo. Ok, bueno, el maestro por allá atrás y luego el maestro por acá. Bueno, lo que yo puedo... Es un ejercicio, ¿eh? Sí, yo lo sé, no vengo a, no es dar cátedra. Sí. No se vayan a enganchar y... Tendencia izquierda-derecha y demás. Pero yo lo vivo como una balanza, ¿sí? Donde en un extremo está la enseñanza, a lo mejor estoy muy chingón, muy fregón, y estoy enseñando de lo mejor, pero no estoy tocando al alumno. Ok. Entonces, al no tocarlo, pues yo enseñé de lo mejor que pude, y él aprendió 0, o ella, o él, o lo que sea, ¿no? Pero entonces, yo pienso que nos debemos de manejar en esa balanza, ni enseñar tanto porque les estamos haciendo toda la chamba, ni enseñar poco porque a lo mejor requieren más. Entonces, es una balanza enseñanza-aprendizaje. Okay. Para mí es esto. Ok, ¿Sí? muy bien. Aquí el maestro Alfonso iba a comentar algo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Pues esto que está planteado ahí, a mí me hace reflexionar mucho, y desde ayer me ha estado haciendo reflexionar sobre cuál es el proceso de aprendizaje del alumno. Que en algunos casos sí uno se da cuenta, pero no le da la importancia tal vez que se debe. Entonces eso, pues, en algún momento a mí se me ha llevado a reprobar todo el grupo. Y se siente bastante feo. Entonces, para mí ha sido todos estos cursos muy importantes, porque me parece que la responsabilidad del docente es bastante importante en la formación de los alumnos. Y entonces, repito, desde ayer me está haciendo ruido todo esto de que no le damos importancia al proceso de aprendizaje del alumno, a veces a pesar de que uno sí se da cuenta de cuáles son algunas de las características de cada alumno. Obviamente también tiene que ver la cantidad de alumnos a las que uno le da clase. No es lo mismo darle clase a 5 alumnos que a 50 que están mencionando ayer, donde a veces dices, pues sí, pero entender la forma de aprendizaje de 50 alumnos pues está bastante complicado. Sí. Obviamente que si tengo 3, bueno, yo en mi caso, que dirijo también proyectos a los alumnos, bueno, dirijo los proyectos de los alumnos, pues a mí se me hace bastante fácil. Utilizo una metodología muy interesante que me ha resultado en cuanto a retroalimentación, en cuanto a ver cómo vas adquiriendo el conocimiento, porque tienes que llegar acá, pero todavía te faltan estas bases, y pues ahí los va uno coachando, pero en equipo, pues, porque la duda que uno tenga puede ser la respuesta Claro. que se dé,
le puede servir al otro y eso funciona muy bien. Claro. Y bueno, al menos yo considero que ha dado buenos resultados, pero darle clase a más de 20 alumnos y estar al pendiente de su proceso de aprendizaje, pues Sí. a mí sí se me ha hecho algo complicado, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues en estas 2 sesiones, y bueno, en la de ayer y en lo que va de esta, pues sí me llevo como tarea en reflexionar más sobre el proceso de aprendizaje del alumno, ¿no? Y bueno, con este comentario también, pues aprovecho, porque efectivamente en educación superior es a veces complicado por la cantidad de alumnos. Pues hay alternativas, hay un escenario, no sé, hay una luz por ahí en la cueva donde se metió maestro, hay una luz que por ahí está lejitos, y es la manera en cómo podemos evaluar, y no solamente una evaluación externa, la que hace el maestro. En la actualidad, y esto es muy real, las evaluaciones, y ahí va a apuntar los instrumentos, temo decirles, porque nos queremos arriesgar algo diferente, es que cómo ustedes van a diseñar una autoevaluación y una coevaluación. El clásico de, a ver, ya terminó el curso, autoevalúense. Pues el maestro llegó, nada más vino una vez, se puso 10, pues me pongo 10, ¿no? Y así se acabó el asunto. ¿Qué criterios podemos utilizar una autoevaluación que realmente funcione? Porque, lo acaban de mencionar, el mundo laboral ya no hay alguien que te diga como antes si estás bien o estás mal, sino tú tienes que reconocer qué es lo que te hace falta, cómo puedes mejorarlo, en dónde te equivocaste, y esos son procesos de autoevaluación. Pero si la universidad no le da esas herramientas, pues está esperando que le digan que a nosotros nos tocó. Yo me acuerdo, bueno, yo le pongo este ejemplo, en la sociedad que me tocó a mí, yo le digo a mi jefe, tú dime cómo lo hago y lo hago bien. En esta sociedad ya no. En esta sociedad te dicen, haz el proyecto, ¿no? Y dices, "Ah, caray", y si no tengo herramientas para hacerlo de manera autónoma, entonces me pierdo. La universidad es ese puente, eso es lo que queremos hacer. Entonces, si al alumno nunca le ayudaron a autoevaluarse o a coevaluarse, pero realmente con una evidencia, vamos a correr un riesgo de que cuando el alumno pues, está esperando que alguien lo evalúe, porque en la universidad lo evaluaron siempre. Siempre hubo alguien que le dijo, estás bien, ahí vas, etcétera, pero a él le costaba trabajo. En estos procesos de retroalimentación ayudan mucho a que el alumno se autoevalúe, por ejemplo. Pero bueno, ya me estoy adelantando casi al final. Maestro, muchas gracias. Maestra iba a comentar algo y ahorita paso con el maestro. La maestra iba... Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, maestra. ¿Han sobrevivido? Sí, El lunes empieza la friega. sí, sí. Bueno, miren, hay algo que es muy importante no olvidar. Siempre hablamos de proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Lo que debemos hacer es pensar en aprendizaje, enseñanza. ¿Por qué? Porque el alumno, que es nuestro punto, de nuestro enfoque, es en donde vamos a indagar, donde vamos a preguntar, donde vamos a diagnosticar nosotros como docentes. Si tú indagas, diagnosticas y enfocas tu trabajo en el alumno va a aprender. Ser docente no es transmitir conocimientos. Ser docente es enseñarle al alumno a aprender de tus conocimientos y reflejarlos en su vida diaria, estudiantil, profesional o familiar. Somos formadores. Los chicos que recibimos, hagan de cuenta que son piedritas, ¿sí?, rústicas, y nosotros las vamos puliendo hasta que se convierten en esas joyas que nosotros buscamos. Entonces, primero, ¿qué es el aprendizaje? Segundo, ¿qué es la enseñanza? ¿Y dónde está esa cadenita para que se dé el proceso de aprendizaje? Ahora, en cuanto a la evaluación, los chicos intuitivamente se autoevalúan. Lo que pasa es que nos echan la culpa a nosotros. ¿Sí? Es muy fácil echarle la culpa. Usted no sabe enseñar, pero tú no sabes aprender. ¿Sí? Y tú eres el que tienes que aprender. Yo te voy a decir cómo, ¿sí?, pero el que lo tiene que hacer eres tú. Yo te guío, pero el que tiene que trabajar eres tú. Entonces, Claro. nuestra función como docente, nuevamente insisto, es formar
es pulir más, compartir el conocimiento. Gracias. Muchas gracias, gracias. Por acá, maestro, adelante. Sí, muchas gracias. Gracias, maestro. Buenos días a todos. Bueno, aprovechándome de las reflexiones que acabo de escuchar, muy ricas, por cierto, voy a ubicar un poquito el comentario en dos escenarios de enseñanza-aprendizaje o de aprendizaje-enseñanza, como dice la profesora. Estoy muy de acuerdo con ella. En el escenario del que venimos, que no me gusta, hemos formado alumnos muy dependientes de nosotros. Y ese ha sido nuestro error, porque los alumnos también son muy, que dijéramos, se acomodan muy bien, son muy adaptables. Y cuando ven enfrente un modelo, y no me refiero solo al profesor, me refiero a la universidad, incluyo a la UAM y a cualquier otra de las clásicas, que siguen este esquema tradicional donde aparentemente lo importante era enseñar. Afortunadamente el paradigma está cambiando, pero en ese escenario esa frase es totalmente cierta, porque teníamos un alumno totalmente dependiente. Pero tristemente era cierta. Bajo el escenario que nos plantean estos cursos, bajo el escenario que comenta la doctora, que es un escenario diferente en el que todos tendremos que cambiar, y para nosotros no va a ser fácil ese cambio, para los alumnos tampoco, se resisten tremendamente a asumir su propia responsabilidad de aprender. Pero bajo ese nuevo escenario, esta frase no debería de ser cierta. Podría no haber enseñanza y haber un tremendo aprendizaje. Yo, aunque suena muy curioso y raro lo que voy a decir, yo le he dicho a mis alumnos usualmente que mi misión frente a ellos es demostrarles que no me necesitan. Así de radical, que no me necesitan. Y no quiere decir que no crea en la labor que hago, pero quiero cada vez convertirme más en un acompañante, en un facilitador, en alguien que está acompañando el trayecto del estudiante, pero es su trayecto, no el mío. Claro, claro. Y si yo soy un maestro mediocre, y déjenme decirle que lo soy, es decir, siempre podré ser mejor, si soy un maestro mediocre, eso no tiene por qué anclar al alumno a la mediocridad del aprendizaje. Siempre y cuando entienda cuál es realmente el beneficio del proceso educativo. Claro. Que el beneficio debe ser 100% para él y la sociedad de la cual emana, ¿no? Y por lo mismo de todos nosotros, como una consecuencia de ese proceso, ¿no? Entonces, para concluir, la frase es terriblemente cierta en el modelo del que venimos. Espero que no lo sea después de que tomemos estos cursos. Ah, sí, no. Muy bien, bien. No sé ustedes, pero yo me acabo de llevar una mina tremenda escuchando al maestro y escuchando a todos los demás. Es que sí es cierto, la misión no es fácil, ¿no? Y si no, pasamos a la... Porque de hecho, creo que el maestro vio las diapositivas, porque por ahí estábamos hablando de eso, ¿no? ¿Qué ha cambiado? No es universidad, es la mía, es allá en Filosofía y Letras, hay muy pocas cosas que han cambiado, ¿no? Es una imagen de los 60, 70, y después de... Ah, maestro, usted quería comentar algo. No quería comentar nada, ¿sí? ¿No? Ah, bueno, como que vi que tenía esa intención de... Bueno, ok, pero a la siguiente participa. Bueno, los escenarios están así. ¿Qué es lo que tendríamos que cambiar? ¿Cómo lo cambiaríamos? Esto no quiere decir que esté mal, por supuesto. Obedecen a cierta sociedad, ¿sí? Eso queda claro. Pero la sociedad ya cambió, decíamos, ¿no? Entonces, estos espacios de formación, como decían la maestra, los maestros, ya cambiaron. Entonces, es una obligación para nosotros ya no anclarnos en que solamente somos transmisores de conocimiento, ¿no? Sino que tenemos que generar, hay un término muy clásico en pedagogía, que son esos ambientes de aprendizaje. Y por supuesto, el maestro está en ese ambiente de aprendizaje, pero también hay otros canales de aprendizaje. Los libros, los videos, las redes sociales, hay muchísimos canales de aprendizaje. Hay un texto por ahí que se lo recomiendo, que es de Cobo, un doctor chileno, que habla del aprendizaje invisible, ¿no? Eso lo escribió hace casi un poco más de 11 años, en donde precisamente algo que ya era cada vez más obvio, aprendemos en todos lados, ¿no? Es muy cierto lo que yo les decía el día de ayer, y ahorita lo retomo por los comentarios,
tenemos alumnos que no les gusta la materia, como algunos alumnos que les apasiona la materia, ¿no? Y que llegan temprano, por cierto, decía el maestro Armando, estábamos platicando hace rato. Pero también está la postura del maestro, qué tanto me voy a abrir, me voy a aventar ese cambio, porque la zona de confort aquí es muy rica, ¿sí? Pero cuando ya hago este acompañamiento, le llaman, además de facilitador, le llaman mediación, ¿no? ¿Cómo logro ser yo un docente mediador en cuanto al conocimiento, el contenido, el alumno, los recursos? ¿Cuál es mi papel de ese acompañamiento hacia los alumnos? Y pensar en la cantidad, y ahorita platicamos ya más adelante de eso. Sí, maestra, por favor, maestra Nelly. Entonces, por eso digo que ya se adelantaron, pero por ahí iba, ¿no? Creo que la participación de ustedes va cubriendo las láminas, nos pasamos. ¿Sí? Esto es a la reflexión de ustedes. ¿Qué rasgos didácticos? Y a propósito, la maestra lo anunciaba muy bien el próximo lunes, ¿no? ¿Qué rasgos didácticos implemento en mi clase, ¿no? ¿Cómo ven la clase mis alumnos? Yo les decía, podemos llevar nuestra capa y decir, esta es mi clase, pero uno se da cuenta, y nos ha pasado, creo que hoy no funcionó lo que hice, ¿no? Pero no es quedarnos ahí, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿No? ¿Qué recursos? ¿Cómo organicé el grupo? A veces la organización del grupo no fue la adecuada, el recurso que traje no fue el adecuado, les puse un video y a lo mejor creo que el video los confundió. Entonces tratar de retroalimentar, y algo muy, muy presente que no lo deben de olvidar, es cuál es el sentido del aprendizaje del alumno, lo decía la maestra. Es muy importante. ¿Por qué los alumnos están aprendiendo? ¿Qué es lo que están aprendiendo? ¿Y cuál es el motivo de por qué yo estoy enseñando? Estas imágenes en el ámbito educativo son muy comunes. Aquí Francesco Tonucci es un educador, ¿no? Que su seudónimo es Frato, por ahí lo pueden localizar, si quieren divertir un poco ahí en un buscador pueden encontrar a Frato, ahí ven imágenes, y van a ver muchas imágenes a propósito, ¿no? Seguramente, ¿no? Ahorita están cumpliendo un rol, no sé qué rol están teniendo ahorita conmigo. Sí. Ok. Esto es para la anécdota nada más. Ok, sí, adelante. Y entonces nos encontramos, y esto es lo que, fíjense cómo nos fuimos guiando, elementos que posiblemente pensábamos que eran los únicos, los tangibles. Requiero de una planeación didáctica, de actividades que tengo que realizar. Bueno, ya me dijeron que a lo mejor estrategias, recursos, evaluaciones. Pero también existen estos elementos o estos factores que están inmersos en una clase. La complejidad, y no solamente la cantidad. Si lo vemos de un enfoque de sistemas, digo ustedes, quienes conozcan del tema, no es tanto el número de elementos, sino las comunicaciones entre ellos. Eso es un rasgo de lo complejo que puede ser un aula, cómo estoy desarrollando el pensamiento crítico, cómo les ayudo a desarrollar pensamiento crítico, la flexibilidad en su aprendizaje. De repente, volviendo a la sociedad que nos tocó, nos decían que solamente existía una ruta para resolver un problema, ¿no? Y esa ruta era la que yo proponía, no había otra, ¿no? Entonces, ¿qué tanto somos en nuestras clases? Le permitimos a nuestro alumno que tome alternativas para solucionar el problema, ¿no? Porque de eso se trata, porque si yo le digo nada más la que yo sé y la comparto o la que está en el libro, pues difícilmente, si no le doy esa alternativa para proponer otras, entonces no estamos hablando de flexibilidad. Bueno, estos dos temas que creo que de ayer y seguramente los cursos que han tomado, porque ya escuché que lo tienen muy presente y eso está muy padre, ¿no? Que estén retomando todo lo que se están formando ustedes, la problematización. De verdad, una clase en donde yo permito flexibilidad, pensamiento crítico, complejidad, es cuando logro problematizar. Imagínense que yo ahorita les diga, van a los rotafolios, por cierto, ¿no? Por equipos, investiguen qué son los tipos de evaluación. Bueno, lo harán porque pues, es un conocimiento conceptual.
pero no estoy proponiendo ninguna problematización, ¿me explicó? Dice, oiga, usted me está hablando de problematización y aquí no hacemos nada de problematización, ¿no? Entonces, ¿cómo genero, a partir de algo que mis alumnos deben saber, y ahorita vamos a plantear un problema, para que realmente ellos se atrevan a hacer esto, a desarrollar pensamiento crítico, a proponer algo diferente, ¿no? Algo que a lo mejor estaba fuera del libro. Sí, maestra Nelly, por favor. Bueno, es lo que decíamos, ¿no? Si queremos, bueno, frase atribuida a Einstein, ¿no? Si queremos cambiar algo, tenemos que hacer, si queremos, dice Einstein, el principio de la locura es pensar que van a haber cambios haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, si queremos realmente cambios, nuestra clase, hay una autora que me gusta ya con el título de su libro, Mariana Maggio, que dice reinventar el aula. ¿Cómo reinventamos el aula? Dense esa oportunidad de hacer un pequeño cambio en su clase, algo que no han hecho durante estos meses y a lo mejor dicen, no lo hago porque no funciona. Bueno, pónganlo a prueba, ¿no? A lo mejor sería una sorpresa. Hay un experto en educación que también se lo recomiendo, se llama Álvaro Marchesi. Él fue en su momento presidente de la OEI, de la Organización de Estados Iberoamericanos, y él decía, él hizo una investigación porque él hablaba a propósito de aquellos maestros que entraban muy a gusto a su salón de clases y daban clases apasionadas, pero habían otros maestros de la UAM, que ya entraban al salón derrotados, ¿no? Daban la misma materia y decía, ¿por qué cambia uno otro? Tienen el mismo espacio, ganan los mismos salarios, ¿qué está pasando ahí? Entonces se puso a investigar en América Latina a esos maestros, fueron casi 800 maestros, y encontró 3 factores que hacían diferencia en aquel maestro que le apasionaba dar clases y aquel que no lo hacía. Se la voy a recomendar. Y son muy fáciles, así es que no se asusten, no tienen que leer libros, nada. Bueno, el primer factor que encontró, tener un hobby. Los maestros que les apasionaba, encontró que ellos tenían un hobby. Maestra Anay, ¿tiene un hobby? Varios. ¿Sí? ¿Puede decirnos uno? Bueno, me gusta hacer pesas y practicar calistenia. Soy bailarina de twerk, entonces... Ok. Y aparte también hago, snorkeleo y hago hiking. Tiene muchos hobbies la maestra. Sí, ya me di cuenta que tiene muchos. Ella es una maestra apasionada. Bueno, ese es el primer requisito. ¿Ya? Ok, maestra Diana, ¿tiene un hobby? Bueno, no diría como hobby, quizás. Lo tomo ya como rutina, realizar fitness. Ok. Pero le gusta, Sí. ¿no? Lo hace. Bueno. ¿Alguien quiere compartirnos un hobby? Hacer jardinería. Genial. Ese es el señor de las plantas, el maestro Alfonso. Sí. Muy bien, maestro. No, bueno, ok. Un hobby. Piensen en un hobby. Si no lo tienen, es tarea. Necesitan tener un hobby. Despejar lo que están haciendo. ¿Sí? El otro rasgo que encontró el maestro Álvaro Marchesi, es tener amigos. Los maestros que eran apasionados tenían amigos y los que no lo tenían. Acuérdense, y esto lo digo por lo siguiente, la actividad del docente es muy solitaria. Lo veíamos ayer, ¿cuántos de ustedes no se conocían? Dice, yo ya llevo 20 años acá, ¿cómo? Si no te había visto, ¿no? Del conocimiento, pues, y después, sí, maestro. Creo que por eso, bueno, a mí me dio gusto lo que anunciaron ayer sobre el tener reuniones de docentes, pues, porque eso hace mucha falta. Yo tengo la fortuna de compartir cubículo con una colega y pues, frecuentemente platicamos sobre cómo nos va, ¿no? Hacemos catarsis en varias cosas a veces, ¿no? Y creo que eso es bien importante porque se comparten experiencias y bueno, si ya en este tipo de reuniones que se pretenden organizar, me parece muy buena idea, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, el maestro
El maestro Miguel Ángel. Maestro Miguel Ángel, ¿tiene amigos? ¿Sí? ¿Me podría decir el nombre de sus amigos? Que nos comparta quiénes son sus amigos. ¿Nombres? Sí, claro, claro. Francisco, Jorge. Sí, digo, no se preocupe, porque van a decir, no, ni era mi amigo. Yo pensé que era. Jorge, Rubicelia, Francisco, Roberto. Ok. Fíjense, ¿se acuerdan de ayer el ejercicio que hacíamos? Les decía, a ver, ¿quién compartió este fin de semana una reunión con sus amigos? Y es cierto, y lo hacía a propósito. Y el tercer rasgo, dice Álvaro Marchesi, que encontró que esos maestros que eran apasionados eran porque hacían pequeñas innovaciones en su clase. Entonces, fíjense que es práctico, ¿eh? Tener amigos, tener un hobby y hacer pequeñas innovaciones. De repente cuando hablamos o vemos el término innovación educativa, no, es que hacer un proyecto tremendo, no, mejor doy clases sin ningún problema. Bueno, Álvaro Marchesi decía, una pequeña innovación diaria en su clase hacía que el maestro se apasionara. Y eso es muy interesante. Así que se las dejo, es así de, no lo vamos a revisar en la sesión de Zoom, pero disfruten. Nos encantó, maestra, cuando se despidió ayer. Diviértanse, ¿no? Y esa es la intención de una clase, divertirnos, ¿sí? Ok, maestra Nelly, por favor. Bueno, entonces, esto que el maestro mencionaba, no puedo decirles, miren que sus alumnos se van a comportar como ustedes, ¿no? Van a participar en orden, nadie se va a mover ni nada por el estilo. No, por supuesto, estaría en plena utopía. Esta es nuestra aula. ¿Sí? O sea, esa es una realidad. A esto nos enfrentamos. Lo cual lo que les quiero decir, a lo mejor son palabras un poco coloquiales, pero no hay que pensar que es difícil. Yo entiendo, y bueno, finalmente como profesor universitario, entiendo que a veces lo difícil lo evadimos. Mejor hay que pensar que el aula es compleja, que vamos a tener alumnos, que vamos a tener recursos, que vamos a estar en tiempos determinados, en espacios. No sé, yo hoy que venía hacia acá, escuchaba el ruido del edificio, ¿no? Con eso van a trabajar ustedes. Y hay de aquel que esté a un ladito ¿no? ¿Cómo va a cambiar sus clases? Porque las tiene que cambiar, espero que todos la cambien. Pero ante todos esos ambientes que van a tener, además es la primera sesión, algunos se van a reencontrar, van a haber muchas emociones, etcétera. Va a haber una complejidad, creo que esto es mínima. Pero bueno, es como para que ya vayan viendo qué les va a tocar. Maestra Nelly, por favor. Bueno, pero también así quiero comentarles, para atender la complejidad no hay que hacer cosas simples. Tenemos que, estos cursos, por ejemplo, de formación, leer sobre el contenido, el avance científico, no es algo simple. Y esa es una característica que lo platicábamos al final ayer de la sesión, yo he detectado en ustedes, son maestros muy comprometidos. Entonces, la verdad, yo, de paso, ya me adelanto, pero los felicito porque veo demasiado compromiso en cada uno de ustedes. Porque, pues, temo decir que en estos 20 años de formación docente que he tenido, creo que es uno de los pocos o el único grupo que veo que todos están involucrados en su preocupación como docentes. Y eso se detecta fácilmente. Adelante, maestro. Sí. Problemas de comunicación, por ejemplo, ¿no? Problemas de enseñanza, de aprendizaje, híjole, más que verlo como difícil, aquí el mensaje es, no lo vean como difícil porque mejor entonces no nos atrevemos a solucionarlo, ¿no? Una de las cosas Maestro Armando. que demuestra esa complejidad, yo creo que la vivimos, fue dar clases durante el problema del COVID, ¿verdad? Estábamos en clase. Una buena experiencia. Desde allí, ¿no? Donde se pierde el contacto personal, en donde los alumnos están viviendo, yo tuve problemas, bueno, en mi caso, alumnos que perdieron a sus padres, ¿no? Mientras estaba dando el curso. Eso habla de una complejidad y nos enfrentó a nosotros a un mundo nuevo que es el Zoom y a través de eso implementar una serie de cosas. Yo creo que eso es un ejemplo de complejidad. Sí, ese es uno. De hecho,
temo decirles que les voy a enseñar un poco la sociedad más adelante, maestra. Bueno, entonces me voy a brincar esta lámina, esta la platicábamos ayer. Sí, nos pasamos, ok. Este es un mero diseño, una propuesta de una situación didáctica, ya en lo concreto, porque como que hemos compartido ideas, pero miren, incluso ahí sigo pensando en cambiar, bueno, no cambiar, pero más que el inicio sería una entrada. Los alumnos inician un proceso de aprendizaje con múltiples entradas. Ilustramente creemos que es como lo que nosotros empezamos, pero en realidad ellos ya tienen experiencias, creencias, conocimientos previos, etc. Y en este inicio de su clase, como propuesta, yo les decía ayer, no falla, ¿eh? Coloquen el propósito de su clase. Ojo, pero un propósito que todos sus alumnos, aún sea la primera sesión, logren entenderlo. Eso, derivado de las investigaciones, ayuda mucho al alumno, le estás ayudando mucho al alumno, qué es lo que va a lograr al final de su clase. No lo manden al propósito del proyecto, al propósito de la semana, al propósito, porque pues eso se va a divagar y se va a perder. ¿Qué es lo que quiero? Mi propósito con ustedes el día de hoy. Así tal cual. Pero que todo, el reto es, y lo complejo es, que todos lo entiendan. Oiga, pero uno no sabe, ya no sabe de lo que estamos en la semana 5 o 7 y ya no me está entendiendo. Aún así, tengo que colocar ese propósito, pero para que todos me entiendan. Además de recuperar, que dice ahí, también hay que confrontar. Entonces, generalmente la tablita es decirnos recuperar saberes previos. Le pongo saberes y no conocimientos precisamente porque el alumno está con nosotros con sus creencias, no solamente con lo que conoce, sino también con lo que cree que conoce. Entonces, se trata de recuperar y también se trata de confrontar esos saberes previos. En el desarrollo, pues es esos puentes que ustedes van a realizar, ¿no? David Ausubel, que habla mucho del aprendizaje significativo, él habla de un anclaje, que para términos técnicos le llama subsunción, que es este anclaje entre lo que está aprendiendo y los saberes previos. Entonces, en un primer momento, recupero. ¿Cuál sería una técnica para recuperar saberes previos que ustedes han utilizado? Un diagnóstico. Y en una clase, voy a iniciar una clase. Necesito una técnica para recuperar lo que los alumnos saben o deben de saber para mi tema nuevo. No sé si... Ahí está. Por ejemplo, en mi caso, yo le doy clase a ingenieros en alimentos y ingenieros bioquímicos, quiere decir que son en parte biólogos y conocen muy bien lo que es una cinética microbiana, es decir, cómo un organismo nace, crece, se estabiliza, finalmente muere. Y es exactamente la misma curva de la generación de intereses en el mundo económico. Entonces yo les digo a ellos que tienen una gran ventaja al ser biólogos, porque yo les voy a hablar de un tema que jamás han escuchado, que es evaluación financiera de proyectos y cómo determinar la rentabilidad de un sistema productivo. Y necesito que entiendan cómo se comporta el dinero bajo ese invento del ser humano llamado economía, porque le damos propiedades vitales al dinero, curiosamente. Yo nunca lo he visto reproducirse, le digo a mis alumnos, por más que lo meto debajo del colchón, pero curiosamente en los bancos dicen que si se los llevo a ellos, ellos sí lo reproducen. Claro. Y en efecto lo reproducen. Pongo comillas. Pero me sirve mucho su conocimiento previo como biólogos y entender ese fenómeno del crecimiento poblacional para entender el crecimiento de una deuda o el crecimiento de una inversión en un banco. Ok, entonces hay una confrontación de los saberes que ellos saben con lo que usted está planteando. Ok, alguien más por ahí comentaba algo. Sí, maestro Juan y después la maestra. La maestra, por favor. Maestra Rosa. Bueno, yo antes de la pandemia lo que hacía era como juegos didácticos, no sé, escaleras, hacía unas pequeñas tarjetas en donde sacaba 5 alumnos y les decía, ahora tú vas a hacer la célula, tú vas a hacer el núcleo, tú vas a hacer las mitocondrias. Les daba los papeles que había hecho, ahora tú tienes que darles a entender quién eres, pero no les tienes que decir quién eres, o sea, tienes que empezar a buscar preguntas en donde ellos te tengan que adivinar quién eres, ¿no?
Y entonces o sea, ellos se divertían, bueno, en ese entonces ahorita no lo he hecho, o sea, no lo he vuelto a hacer, pero ellos se divertían mucho porque después hacía grupos de 2, les daba papelitos donde tú le tienes que decir, no sé, las características de las células, pero algo que no sabemos nosotros, Claro. que nos hayan enseñado en clase, ¿no? O preguntas relacionadas, y entonces ellos salían emocionados, o sea, era mi forma de que ellos pudieran integrar la información y que se les quedara algo. Claro, Entonces claro. estoy, ahorita ya entrando, pues estoy tratando de buscar otros métodos precisamente para que ellos se interesen en lo que están viendo, y no solamente que el profesor esté parado ahí a decir las cosas, ¿no? Entonces yo sí tengo a cada trimestre tratar de mover toda la información y tratar de mover todo lo que, o sea, los intereses no son los mismos de un grupo y que viene no son los mismos. Claro, claro, por Entonces, supuesto. a han cambiado. diferencia, lo que comentaban hace rato de cómo enseñamos, o sea, si realmente, probablemente sí haya enseñanza, pero no sabemos cómo darla, o sea, no sabemos cómo llevarla a cabo. Entonces, a lo mejor eso es lo que limita, pues, que reprobé a todos los alumnos, ¿no? A ver, volteo y digo, a ver, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué todos no entendieron? A lo mejor sí di muy buena enseñanza, pero no tengo el método para poderlo hacer. Que ellos aprendan. Entonces, en mi caso, o sea, siempre ando buscando, luego mi marido me dice, es que, ¿por qué si estás buscando cada trimestre? No me interesa, me gusta estar buscando cada trimestre. No, bastante bien. Cosas nuevas, ¿no? Ok, Entonces, muy esa bien, sería la parte de... Muchas gracias, maestra Rosa. Maestro Juan, por favor. Sí, buenos días a todos. Yo lo que he hecho, yo doy clase de estadística aplicada a las ciencias sociales, y lo que me ha dado buen resultado, que me sirve como para avanzar a partir de lo que los estudiantes ya tienen ya como conocimiento, incluso conocimiento de la vida cotidiana. Aprovecho eso, lo jalo para anclar temas que son propios de la estadística. Por ejemplo, yo recuerdo en mis clases de biología que hay un tipo de vida en las bacterias que se llama vida latente. Resulta que en una parte de la estadística tiene que ver, se cruza con metodología, cuando tenemos que hablar de variables latentes en las ciencias sociales, variable latente. Y la idea es un tanto similar, ¿sí? Si no me equivoco, aquí me corregirán los biólogos. Vida latente en una bacteria es cuando aparentemente está muerta, pero está viva, no se ve su movimiento, pero está en la bacteria. Bueno, en ciencias sociales hay un concepto de variable latente, que es un constructo imaginario, un constructo mental, como por ejemplo hablar el aprendizaje mismo, hablar de coeficiente intelectual, por ejemplo, o hablar de aprendizaje. Ese es un constructo mental que nosotros digamos, nos lo tenemos que imaginar para entender comprender la realidad como docentes en la que estamos, ¿no? Claro. Y entonces empiezo preguntándoles a qué recuerdan o qué es vida latente en las bacterias, para después anclar la idea de variable latente, que es un constructo que no se ve en la realidad, no es inmediatamente observable. Claro. Entonces hace preguntas. Empiezo cuestiona. Preguntando. Ok, muy Y bien. eso es basado en aprendizajes previos. Claro. Pero hay conceptos en estadística que también están de alguna manera, han permeado ya nuestro lenguaje cotidiano, como por ejemplo el concepto de normalidad. Entonces empiezo preguntándoles, o sea, hago como una especie de lluvia de ideas grupal. Exacto, muy bien. O muy sea, bien. que me vayan diciendo qué entienden cuando ellos dicen esto es normal, este comportamiento es normal, o esto que hace tal persona es normal. ¿Qué entienden? Lo que se escucha es normal. Por lo que se escucha, por normal, ¿no? Y a partir de ahí
paso inmediatamente a explicar, a empezar a la explicación de lo que es una distribución normal. Claro, claro. Ah, muy bien, muy bien. Esa es una buena estrategia. Gracias, maestro Juan. Eso es lo que suelo hacer. Gracias, muy bien. Por acá, tenemos un micro por acá, maestra, por favor, Bueno, si nos miren, apoyan. Maestra Tere, y después la maestra Ana. Nuestro Sí. colega que está aquí enfrente mencionó, perdón, no alcanzo a ver tu nombre, mencionó la pandemia, ¿sí? Ese fue un momento realmente inimaginable para todos, pero como profesores, a pesar de los pesares, nos dio la oportunidad inmensa de reconstruirnos como profesores, ¿sí? O sea, maldito bicho, pero por lo menos nos dejó algo. Cada uno de nosotros, a su manera, volteó a verse hacia adentro. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué voy a hacer? ¿Aviento a la computadora al baño o la hago mi amiga? Pues sobre todo para los viejitos, ¿sí? Yo empecé, mi primer día de clases, déjenme decirles, abrí la computadora, ¿sí? Mi amigo Juan Manuel me abrió la computadora. Mis fieras, porque así les digo de cariño a mis alumnos, todos puros cuadritos negros. Nadie quería abrir la cámara, ¿sí? Entonces, yo empecé con estas dos oraciones. Chicos, yo les voy a enseñar inglés y ustedes me van a enseñar a manejar la maquinita. Y se abrió el cielo. Y trabajamos juntos, cada quien en su escalón, y ellos aprendieron y yo aprendí. Entonces, esta relación, vuelvo a insistir otra vez, primero es el aprendizaje y después es la enseñanza, y la unimos. Y si trabajamos en colaboración y vemos las virtudes y las capacidades de nuestros alumnos, ahí está, ¿sí? En ese cuadrito, ahí está. Pero eso es labor de cada uno de nosotros, ¿sí? Es como el profesor, ¿sí? Él maneja dinerito. Yo no manejo dinerito porque no lo tengo, ¿verdad? No mucho, maestro. No pero lo que voy es otro. Ya quisiera decir. Conocimiento, tú sabes por dónde lo vas a dar. Y tú solito te estás autoevaluando como profesor. Y cada vez que tus alumnos responden a tus cuestionamientos y a tus preguntas y ves el resultado, sigues adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabes que puedes, porque sabes que tienes. Acuérdense que la teoría es la teoría. Lo importante es cuando estás allá adentro. Claro. Y que tú tienes que sacar toda tu creatividad, todos tus conocimientos, toda tu experiencia, la tengas o no, para el bien de tus alumnos y el tuyo. ¿Sí? Por esta tablita es fundamental. ¿Por qué? Porque es la que nos dice qué, cómo y cuándo. Muchas gracias, maestra Tere. Maestra Ana, por favor, ahí atrás. Gracias, hola, buenos maestra Tere. días. Bueno, yo también doy clases de inglés y lo que yo hago mucho es usar imágenes, ¿no? Empiezo con una tira cómica, con una foto, okay. Y ahorita se me acaba de ocurrir, ¿por qué no con memes, no? Empezar mi clase con un meme, a ver qué les evoca y qué conocimientos previos le evoca eso, y de ahí partir mi clase. Ok, muy bien, muy bien. Maestra, vamos para allá y ahorita con la maestra Anaí. Y ahí está el otro micrófono. Sí, maestra. Hola, buenos días. Pues en pandemia, yo lo que empleaba igual era un poco, me auxiliaba de juegos como Menti, Quiz, todos estos, usando imágenes, y les gustaba mucho, ¿no? Sobre todo los de Menti, todos estos donde competían, ¿no? Sí, y me lo decían, o sea, es que así me siento involucrado y demás. Y empleando ideas previas que pueden ser falsas o que pueden ser verdaderas. Y para esto encontré una página de la UNAM, donde ahí hay toda una serie, dependiendo de la disciplina, donde uno puede auxiliarse de ellas y ya están ahí, ¿no? Y te dicen cuáles son verdaderas, cuáles son falsas, y claro, y sobre eso es sobre lo que he trabajado. Y igual utilizo claro,
A veces aquí ya ahora presencial, pues no puedo utilizar las mismas herramientas de Menti y demás, porque la conectividad no es la misma, pero trato de igual emplear imágenes, utilizando las diapositivas, y ya sea que ellos las contesten. Esa es una. Y la otra, a veces también les hago las preguntas abiertas, ¿no? Pero de manera que ellos contestan y después lo comparten con el compañero. Y entonces ahí como que hay una retroalimentación. Y ya después, en el pizarrón, ellos por parejas ponen el concepto de lo que yo les haya preguntado. Y luego ya entre todos lo discutimos. Okay. Y eso es, bueno, algunas de las cosas que yo empleo para Muy bien, muy bien. poquito los Muchas gracias, saberes. maestra. Maestra Anaí, y después cerramos con el maestro. Sí. Maestra Anaí. Bien, algo que yo he empleado desde el 2019 para acá, yo he dado clases tanto en química como de físico-química o química cuántica y en matemáticas. Algo que es súper importante es situar a los estudiantes en el contexto en el que están y situarnos nosotras o nosotros mismos también en ese contexto, reconociendo que somos individuos partícipes de esta sociedad, que pues tenemos un contexto cultural, un contexto económico, un contexto ambiental. Entonces, siempre trato, tanto para recuperar los saberes previos como para abordar nuevos conceptos, y establecer el link con lo que viven actualmente, ¿no? Por ejemplo, yo les explico la ley cero de la termodinámica, relacionándolo con el concepto de poliamor, por ejemplo, ¿no? Que ahorita es como algo que está un poco como en auge, que se viene dando desde los 70s, pero bueno. ¿Por qué? Bueno, pues porque reconozco que son seres sexuados, que viven, que habitan. Entonces, también hablarles, por ejemplo, de quién soy, ¿no? De dónde vengo, que por ejemplo pertenezco a la comunidad LGBT, que soy activista, que tengo hobbies. Entonces, eso establece una relación horizontal. Y cuando se establece una relación horizontal, siento que el compromiso con su propio aprendizaje aumenta, ¿no? O sea, Sí, aumenta por supuesto. muchísimo. Hay un libro que a mí me gustó muchísimo, que cuando yo lo leí, he leído varios libros de Bell Hooks. Bell Hooks fue una docente, escritora y activista feminista, que ella estaba muy comprometida con el aprendizaje de todos, ¿no? Ella fue una activista afroamericana y tiene un libro que se llama Enseñar a transgredir. Y este libro, pues justo habla de que todas y todos somos capaces de aprender desde nuestra propia libertad, ¿no? Asumiéndonos como individuos de esta sociedad, que podemos aprender que lo que vamos, no sé, a entender a clase, podemos siempre encontrarle un link con lo que vivimos actualmente, ¿no? Claro, claro. Eso, y que cuando nosotros como profesores nos ponemos a la altura de los estudiantes y decirles, ¿sabes qué? Es ir hombro a hombro con ellos, ¿no? Estoy comprometida contigo, con tu camino, y te estoy guiando para que tú aprendas. Y como dijo el profesor, ¿no? Te estoy guiando, pero te estoy enseñando que tú no me necesitas, porque tú eres, ahora sí que dueño de tu propio aprendizaje, y que entiendas que tu aprendizaje te ayuda a mejorar, ¿no? Lo que aprendiste hoy, pues te hace ser una mejor persona de lo que fuiste ayer, ¿no? O lo que aprendiste ahorita, te hace una mejor persona de lo que fuiste hace una hora. Entonces, bueno, eso es lo que a mí me ha funcionado. No, bastante bien. Ya tomamos nota del libro, ya me quedó, y por ahí creo que también anotamos, ¿sabe qué padre de estos espacios? Maestro, por favor, maestro Sí, Eduardo. sí, Eduardo, adelante, maestro Eduardo. Muchas gracias. Lo que voy a decir está fundamentado en experiencias personales y las resumo muy rápidamente. Por diversas razones estuve ya haciendo cosas en la empresa, he creado empresas, hice estancias en Alemania. Yo vengo de CBI, del área de ingeniería de software, entonces la pandemia nos hizo ver muchas cosas al respecto, ¿no? Que sin el software no sé qué hubiese pasado, la verdad, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta en estos años que el joven necesita motivación, o sea, la motivación es la causa principal por la que él va a hacer todo solo, ¿no? Sí. Entonces, yo me veo como un agente facilitador, no como alguien que va a resolver la vida de los estudiantes, y como ejemplo, un ejemplo activo y que constantemente tiene que ir evolucionando, ¿no? Porque si se queda atascado, pues nadie quiere seguir un ejemplo atascado, ¿no? Entonces, ellos, en todos mis programas, en ingeniería de software, en programación básica, todo lo que me compete a mí en mi área, lo acompaño con vinculación con empresas. Entonces, con las empresas voy y les digo, ¿qué necesitamos? Dame proyectos que a lo mejor ya ni necesitas,
pero que necesitaste hace 1 año, 2 años, y los vamos a hacer nosotros, ¿no? Entonces, con eso yo les digo a los muchachos, a ver, resuelvan estos problemas, algunos son pequeños proyectos de un proyecto más grande, y les voy explicando, esto lo necesitamos hacer porque la sociedad lo necesita a través de las empresas, y vas a ganar tanto dinero, entonces ellos se emocionan con eso, ¿no? O sea, le estoy diciendo, si quieres construir tu perfil profesional, vas a ganar tanto, ¿no? Y si quieres irte por aquí también, entonces, lo que tú quieras, ¿qué quieres, no? Y entonces, ya no tengo que hacer nada porque… Se motivan, ¿no? Explota todo, o sea, y me empiezan a preguntar, oye, ¿y dónde puedo encontrar esto? Y entonces yo más o menos los guío y digo, mira, eso no lo sé, pero vamos a averiguarlo, ¿no? Entonces, más bien soy su colaborador, ¿no? Soy del mismo equipo, pero tengo una ventaja, obviamente, pues mi edad, ¿no? Es que se concreta en experiencia. Esa es la gran ventaja que tenemos nosotros, experiencia. Más que eso, no veo qué más, o sea, no somos ni más inteligentes que ellos, de hecho hay unos muy talentosos, ¿no? Que en ese sentido yo lo visualizo como un guía, como un colaborador, como un amigo, pero sí quiero enfatizar que ellos necesitan motivación. Con motivación ellos hacen todo, ¿eh? El aprendizaje es solamente una actividad cotidiana, ¿no? Algo más que hacer. Pero si se motivan, no. Sí. Muchas gracias, maestro Eduardo. Sí, por eso es que aquí en la parte de abajo, y de repente decíamos, es que la evaluación va al final, y la motivación, entiéndase una motivación interna, y eso nos toca a nosotros, cómo motivarlos para que ellos generen su propia motivación, y no decirles, lo haces bien, te pongo un 10, ya no haces proyecto, ya esto, pasas el examen, en fin, porque esas siempre van a estar de fuera. Entonces, si estamos hablando de esa autonomía, creo que va en ese sentido, ¿no? Una motivación y evaluación permanente, y por el otro lado, creo que lo están haciendo procesos colectivos, trabajar en binas, en equipo, porque también el mundo laboral se está caracterizando por eso. O sea, ya nadie puede hacer proyectos solo. Es más, necesita proyectos interdisciplinarios. O sea, ahorita yo los escucho y me emociona porque estás con el de ciencias sociales, luego te vas a biología, y luego, sí, o sea, eso es lo que están haciendo las nuevas, bueno, es lo que viene en las nuevas generaciones. En la salida, no le puse cierre, que generalmente siempre está la palabra cierre, cerrar la clase. Esto es una apreciación personal, yo le pongo salida. El aprendizaje no se encierra. Y quiero ser un poco quisquilloso con el término y por qué cambiar la salida. Porque el maestro tiene la oportunidad de que lo que está aprendiendo el alumno en el salón de clases lo saque a la sociedad. ¿Cómo? Primero, bueno, retomando esta conclusión, retomando las ideas que se desarrollaron en clase, pero formulando nuevas preguntas. Bueno, ya hicimos esto, pero ahora si lo vemos en otro escenario y se quedan chispas, ¿no? Mejor ahí no ponérselo en el examen, ¿no? Porque de repente, luego en el examen vienen preguntas que no veían en la clase, pero pensamos que sí las va a resolver. Pero cuando nosotros en la clase formulamos nuevas preguntas, le estamos dando oportunidad a los alumnos. En educación básica es muy notorio. Al día siguiente el alumno viene y dice, maestro, yo investigué esto porque me llamó la atención que usted me dijo. Entonces, cuando ves que alguien te regresa con algo que platicaron en clase, que digo, insisto, en educación básica es muy notorio, es que ya la hice, ¿no? Ahí sí pónganse la capa. Y estoy logrando eso. Estoy permitiendo al alumno que no se encierre como yo la única fuente de información, sino ya lo estoy invitando, ¿no? A que él realmente busque, analice, evalúe información y que nos pueda contribuir a… De repente el maestro es muy celoso y dice, acá está la bibliografía, no hay más. Oiga, pero encontré… No, vamos a ver este libro. Somos muy celosos a veces de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo nos tenemos que ir en estos procesos, ir abriendo, darle oportunidad? Y más ahora con el Internet. El reto que ustedes tienen, lo decía por ahí la maestra, es cómo regresamos a lo presencial, ya regresaron, y cómo estamos utilizando la tecnología, ¿no? Eso es un reto para la docencia. Adelante, maestra.
Bueno, esto que ya voy a platicar lo voy a pasar muy rápido porque ya lo platicamos, bueno, lo mencionaron ahorita ustedes, pues debemos de cambiar modelos actuales, estos tradicionales y que nos obligan a cambiar la evaluación. Continuamos, maestra Nelly. Y dejen porque voy con el tiempo. 11:20. Ok. ¿Cómo han cambiado sus clases o si fuera el caso, por qué no han cambiado? Pregunta de equipo. Entonces... No, lo vamos a hacer en equipo. Nos vamos a dar 10 minutos para platicarlo. Ahí está la pregunta. Entonces, ¿les parece si hacemos equipos de 4? Ok, no de 5, 4. No, no es cierto. Sí, maestro. Sí, y creo que sí, antes de que... No, ya nos alcanzó el tiempo con la maestra Tere, pero empezamos por allá. ¿Una conclusión, por favor? Sí, coincidimos mucho en que tuvimos que cambiar las clases. Yo, por ejemplo, manejaba... Por ejemplo, en mi caso, antes tuve estudios de tecnología educativa, ¿sí? Entonces, todo fue teórico. Sí teníamos sesiones remotas de Tamaulipas, la Universidad de Tamaulipas para con nosotros. Y al principio, pues como para entender qué estábamos haciendo, cómo lo íbamos a hacer, pero 5 años después se viene la realidad. Y chinga, ¿qué onda con la teoría y con la práctica y todo eso, no? Entonces, cuando nuestro contrato dice presenciales o se entiende como presenciales, en ningún momento dice a distancia, en línea, híbrido y demás, ¿no? Entonces, para estas situaciones, dice, si fuera el caso, ¿por qué no han cambiado? No fue nuestro gusto, no fue nuestra decisión, teníamos que seguir trabajando, era nuestro ingreso. Son situaciones tal vez muy, muy obvias, muy estándares. Nuestra vocación se volvió a tocar, ¿sí? Entonces tuvimos que volver a aprender, desde aplicar lo que ya sabíamos, darle un uso psicopedagógico, pero vino sumado a eso otra parte, de cuando pues se hacía presente la realidad de las ausencias permanentes de familiares de nuestros alumnos, y que el alumno, la alumna que se desconectaba, no sabíamos si porque le había tocado directamente a esa persona o a alguien de sus seres queridos, ¿no? O lo que comentamos también hace un momento fue el aspecto laboral. Ellos querían seguir, pero ahora tenían que trabajar, ¿sí? Entonces, una petición que hago a Nelly, yo, a título personal, si por ahí tienen algo parecido a tanatología en procesos didácticos, porque todavía me tocó el trimestre pasado, en el caso de un buen alumno, muy comprometido, muy participativo, de repente se fallece su papá, ¿sí? Y me identifico con el compañero que dice, yo soy muy sensible, yo también, ¿sí? Entonces, caer en lo empático, no lo sé, pero yo no supe, y a este momento yo no sé, porque aplicamos situaciones personales, cómo me manejo ante mi familia, mis amistades, pero no sé cómo proceder para con los alumnos, en el sentido de que hasta dónde me meto, o hasta dónde lo que yo diga va a identificarse con el alumno, que puede ser una agresión, o que puede ser, vente conmigo y yo te apapacho, que no lo voy a hacer. Entonces, ¿hasta dónde tendría yo que ser hipócrita? Pero, de alguna manera, que la misma institución hiciera así como el 1, 2, 3, el ABCD, Z, de un temblor, que al momento de la realidad todos nos identificamos, vale nada, ¿no? Más que el mantenernos serenos lo más posible. Pero ¿cuándo o qué hacer? ¿Qué hacer cuando un alumno o alumna nos dice, mi papá falleció? Sí, claro. Mi mamá y quien sea. No sé qué hacer. Sí, sí. No sé hasta dónde meterme. O decir cuánto lo siento, porque la verdad no lo siento, pero me está cambiando mucho. Claro, claro. Nos estaba escuchando, yo creo. No, adelante, adelante.
Es mejor ahora, maestro. Yo tenía otra impresión, ¿sí? Pero, no, porque esa es otra cosa. Pero sí tenía yo la impresión de que no estaban formados como profesores. En ninguna licenciatura hay una OEA, que les den para que sean profesores, didáctica de la especialidad. Y eso, créanme que es fundamental, porque ustedes lo aprendieron en el camino, que es lo mejor. Pero creo que la institución tiene la obligación de pensar, así como nos dieron a lenguas extranjeras 3 UEAs obligatorias para nuestras tierras, deben darles por lo menos una, de didáctica de la especialidad para ser jóvenes como ustedes. Ustedes son unos excelentes profesores, lo traen en la sangre, ¿sí? Lo traen en la sangre y sigan aquí, chicos. ¿Sí? De verdad, me voy llena de alegría de saber que mi Guami, ¿sí? Está llena de gentes valiosas como ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra Tere. Ahora nos vamos a portar mal. Ok. Esa frase anótela. Sí. Además de divertirse, hay que portarnos mal. Ok. Maestro Armando, por favor, si quiere tomar la batuta del equipo y hacer su comentario también, creo. Sí, bueno, creo que todos alguna manera tuvimos una experiencia ahora con la pandemia y el confinamiento, pero yo creo que una de las cosas básicas es escuchar. En esa situación, los alumnos no veían a sus compañeros, estaban en sus casas, a lo mejor familias constituidas a lo mejor por el papá y ellos quizás un hermano, ¿no? Y viendo una situación muy dramática y por lo menos escuchar. Yo creo que eso es bastante, ¿no? Que sepan que pueden tener la confianza para pues, desahogarse, ¿no? Y sí, es una situación que a veces no podemos saber cuál pudiera ser el mejor consejo para una situación particular, pero independientemente de eso, el que sientan a su profesor como alguien con el que pueden confiar y desahogarse, yo creo que eso es fundamental. Claro, muy cierto. Muchas gracias, maestro Armando. Y bueno, pasó. ¿El equipo, algún otro comentario? Bueno, fue un comentario creo personal con referencia a la charla. Y ahora el equipo, la conclusión de esta actividad. Ajá, de cómo han cambiado nuestras clases. Pues bueno, la conclusión es que para varios muchísimo. En particular para mí, que ya llevo casi 30 años aquí en la universidad, pues radical, o sea, pobres de mis alumnos cuando empecé, ¿no? Bueno, hay varias razones por las cuales que aquí estuvimos discutiendo, por las cuales han cambiado nuestras clases. Una de ellas es la tecnología y la metodología. La tecnología, pues es obvio, hay redes sociales, podemos compartir con los alumnos vínculos para que vean videos o jugar, hace rato mencionaban los juegos. Con respecto a las metodologías, bueno, pues si bien, como decía la profesora, deberían de incluir cursos de cómo enseñar algún tema en específico, en alguna carrera en específico. Bueno, pues yo agradezco a la universidad que están estos cursos, pues que yo los había perseguido casi desde que entré a la universidad y en un principio no había mucho, pero pues ahorita afortunadamente ya lo hay, ¿no? Sí. Para los profesores jóvenes, ¿no? Que pues yo en su momento también estuve como ustedes, pero no había, ¿no? Y qué bueno que ya hay. Y eso ha motivado el cambio en nuestras clases. Comentaba algo que para mí fue impresionante. Les comentaba aquí a los colegas que el siguiente trimestre me toca dar un curso cuyos temas son prácticamente los mismos de un curso que di hace años. Entonces, pues, obviamente me regresé a buscar
pues, ¿qué di en ese tiempo, no? No, pues pobres alumnos, ¿no? O sea, la forma en que di ese curso, a como lo pienso dar ahora, marca la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tomé estos cursos. Hay otra cosa bien importante que les comentaba, es que lo que a mí me ha pasado frecuentemente es cuestionar cada clase que doy. Nada más con ver la cara de los alumnos, si los veo que quedaron con muchas dudas, algo así como que sacado de onda, ¿no? Pues que faltó, ¿no? Que no hice bien, en fin. Eso a mí me ha llevado a ser más flexible. Hace rato que se hablaba de flexibilidad. Y algo que tiene la flexibilidad es que uno aprende muchísimo de ellos. Muchísimo. Entonces, pues obviamente la flexibilidad puede ir en muchos contextos, pero pues sí hay que tenerla siempre presente, ¿no? Cuando yo empecé a ser flexible, pero ya estoy hablando de los 90s, con ellos empecé a aprender mucho de ellos, ¿no? Eso para mí ha sido muy importante. Entonces, la formación docente, las técnicas que aprende uno en la formación docente, que se ha hablado del aula invertida, y de otras técnicas que existen, pues han sido muy favorables para cambiar la forma de dar clases, ¿no? Y bueno, dijimos, bueno, pues el segundo, pues creo que lo desechamos porque concluimos que sí hemos cambiado, ¿no? Ok, muy bien. Muchas gracias, No sé si maestro. me agregar algo más. Sí, maestro, Yo quisiera adelante. agregar, bueno, en mi caso que yo doy clases de histología, o sea, el tener la facilidad del cañón, cuando yo empecé a dar mis clases, ¿no? Era así nada más un pizarrón, ¿no? Pero el poder proyectar las imágenes de las células que ahora están, bueno, uno puede conseguir diferente cantidad de imágenes sofisticadas y algunas preciosas, porque con las técnicas de tinción parecen cuadros, ¿no? Claro, es una situación que ha sido muy importante para motivar a los alumnos. No es lo mismo estar hablándoles así en abstracto de una célula así, sino mostrarles, ¿no? Cómo son sus características y que de alguna manera ese colorido y esa variedad de técnicas tan sofisticadas, pues a ellos también los motive, ¿no? Eso es algo fundamental. Y el tener también acceso a veces a través del cañón y una computadora, pues a internet, donde uno puede buscar si alguien tiene, o yo no sé de algo que me están diciendo los alumnos, enseñarles cómo buscarlo y el apoyo también de los videos de YouTube, en sí, esos son aspectos que han cambiado cómo veo mis clases. Ok, muy bien, muchas gracias. Pasamos por acá. Maestra Ana, ¿se tiene que retirar? Sí, adelante, maestra Ana, por favor. Yo hago una síntesis, si quieren ustedes me complementan. Mira, en la síntesis de la manera como nosotros creo que coincidimos en que hemos cambiado nuestra forma de enseñanza. Y tratamos cada vez más de construir ambientes de aprendizaje basados en la confianza y en el fortalecimiento de la seguridad del alumno sobre sí mismo. Creo que esa es una forma sintética y mis compañeros podrían complementar. Muy bien, excelente. Muy brevemente decir que fuimos afortunados de estar como 2 generaciones en la mesa. Y quiero decir que los más viejitos aprendimos mucho de las jóvenes. Nada más. Ok. No, si quieren cerrar comentario. Bueno, sí, precisamente con lo que Juan comentó, es estas nuevas clases que nos vemos forzados ahora, ¿no? Con estos cambios a hacer. Lo que vemos en común, lo que yo vi en común que realizamos nosotros y yo creo que todos nosotros, es tratar de relacionarnos más con los alumnos, tener más diálogo con ellos, más conversaciones, el conocerlos a ellos y que nosotros nos conozcan. Anaí comentaba muy bien, ella desde el primer día, realiza una apertura de su personalidad, de ella misma, para que le dé la confianza a los alumnos, que ellos se abran. Y yo creo que esa apertura
provoca que los alumnos expresen mejor sus dudas, sus inquietudes, y con eso pues nosotros también somos capaces de poder enseñarles o entender por dónde se les está complicando y ayudarles. Claro, muy bien. Sí. Me llevo dos aspectos muy importantes en este equipo que mencionaron. También esta parte, creo que es que todos coinciden, lo platicábamos hace rato, maestra Nelly, estas habilidades que a veces a propósito pensamos que no están presentes porque no las vemos, pero el hecho de darle seguridad al alumno, ¿no?, de darle confianza, eso ayuda bastante a los procesos de aprendizaje. Es más, ante un ambiente opresor en este momento, nadie se atreve a hablar, ¿no? Pues le digo y me dice que estoy mal, pues ya no hablo, ¿no? Pero cuando ustedes se animan a hablar, a participar, a dialogar, a intervenir, ¿no? Eso ayuda mucho a los procesos. Cerramos con este equipo, por favor. Maestro Víctor, no sé quién tiene la papa caliente. Ok. Sí, porque ahí estaba el equipo jugando, el micrófono para allá, ¿no? Tú, y le quedó al maestro. Bueno, espero yo. Sí. No, ahí está el verde. Ahí está. Creo que ya. Ahí está. Entonces, pues creo que ya lo dijeron todo. En lo que coincidimos. Voy a tratar de ser breve. Me tocó interactuar con Cristina, con Rosa y con Víctor en esta ocasión y compartir experiencias en la parte de innovar en la parte de las clases. Creo que todos coincidimos de que sí ha cambiado y pues sin lugar a duda la pandemia nos cambió también a nosotros, ¿no? Entonces cambiamos la manera de dar clases, ¿sí? Lo que aquí se implementa es que es el cambio constante en cada clase. ¿Sí? Intercedimos en que en cada curso la manera de enseñar es distinta para evitar el de caer en la monotonidad y decir el otro alumno, pues va a dar lo mismo, préstame todas las tareas y con eso paso. No es así. Entonces, compartiendo las experiencias, el profesor Víctor nos compartía que quitó los exámenes y que sí fue un poco contraproducente porque decían, bueno, ya se confiaban, ¿no? Pero les abrió la manera a los alumnos de esa parte de estar confiados y de confiar en el profesor. Claro. Otra parte que decía la profesora y también la profesora Cristina es que cambia sus clases constantes. Sí, no da lo mismo, bueno, en esencia sí da lo mismo, pero la manera de transmitir el proceso y las herramientas sí van cambiando en cada curso. La profesora Rosa, la parte que destaco en eso es que comparte experiencias de otros profesores a los alumnos. ¿Sí? Entonces lleva a los alumnos con otro profesor para que les transmita, a lo mejor en esencia el conocimiento, pero otra manera de transmitirlo. Claro. ¿No? Entonces no estamos lejos de eso porque hay seminarios también. Entonces llevarlos a los alumnos a los seminarios, no de manera obligatoria porque nadie es traído obligado aquí, ni siquiera nosotros para que tome la clase, ¿sí? Porque ellos pueden decidir, ellos se inscriben y toman el curso, ¿no? Entonces los seminarios ayudan mucho también. ¿Sí? Okay. Entonces, nos ha cambiado a todos, sí nos ha cambiado en la manera. Entonces, yo creo que la segunda pregunta, eso queda totalmente, yo creo que subrayada de rojo ahí. Okay, ¿Por qué no ha okay. cambiado? ¿Sí? Gracias. Sí, no, muchas gracias. Gracias, maestro. Fíjense que la pregunta, la segunda pregunta que nadie quiso, diría el buen Chabelo, bueno, esta pregunta obedece a que se hicieron investigaciones a propósito de la pandemia, en donde muchos maestros, bueno, no voy a decir muchos, pero algunos maestros no cambiaron su estructura. La conclusión era de que se habían llevado la universidad, la escuela, a las casas de los alumnos, ¿no? Es decir, la manera en cómo yo doy clases o daba clases en la escuela no va a cambiar. Y la mandaban a las diversas plataformas, en este caso con Google o con Zoom, y daban exactamente la clase. En otros no, como lo que ustedes comentan. La maestra Cristina, ¿verdad? Mencionaba, bueno, yo me fui con la gamificación, ¿no? Y empecé, creo que todo el mundo descubrió varias cosas. En el mes de noviembre, allá por el 2000, la pandemia se dio en marzo, ¿qué? ¿Del 2020? ¿19? 2019. 20, ok. En el 19 de noviembre estaba yo en un seminario sobre tecnología educativa y al terminar el conferencista decía de una exposición sobre tecnología educativa, dice, bueno,
el reto que tenemos como sociedad, ¿no? Como maestros a nivel mundial, es que se acerquen a la tecnología. Y todos nos íbamos cabizbajos, ¿no? Porque después de grandes ideas, pues por diferentes circunstancias. 3 meses, 4 meses después, todo el mundo usó la tecnología, ¿no? Y así nos tocó esa gran ola y atrevernos a hacer cosas distintas. Otros maestros no lo hicieron. Otros agarraron su zona de confort y la llevaron a las pantallas. La misma forma en cómo daban clases, la ajustaron a la pantalla, pero otros no. Y creo que lo que estoy escuchando, creo que estoy con el bando de los buenos, ¿no? En ese sentido. Ok, miren, vamos a tener nuestro receso y regresamos ya a la parte práctica. Vamos a dar unos 30 minutos para explicar un poquito más acerca de los instrumentos y de ahí el resto, ya ahorita lo veremos, ya nos reuniremos, si lo hacemos en Vinas o lo hacemos en equipo, con esta idea de colaborar para ayudarnos a hacer nuestros instrumentos, incluso pensando en si coinciden alguna asignatura, algún tema, etcétera, para que lo puedan aplicar. Y bueno, si alguien dice yo lo hago individual porque no veo con quién reunirme, adelante. Pero lo vemos esto de la organización después. Entonces, ¿nos vamos a tomar 15 minutos? 10 minutos, ok.